Bienvenidos a Un Buen Diálogo. Hoy voy a entrevistar al diputado nacional Javier David. Vamos a dialogar con él sobre cómo ha terminado el año legislativo, también cuáles son las expectativas. Javier ha venido sosteniendo que va a ser candidato a gobernador. Hace un par de días tuvo un encuentro con el Oso Leave, actual diputado nacional por Unidad Ciudadana. También vamos a dialogar con él sobre cómo la situación de los frentes políticos en la provincia en virtud de la candidatura a presidente de Juan Manuel Urtubey. Bienvenido, diputado, gracias por su visita. No, por favor, gracias. ¿Cómo termina el año legislativo? A ver, ha sido un año quizás no con tantas leyes sancionadas, pero sí con mucha discusión, ¿no? Tuvimos, digamos, si tomamos el final ya del año pasado con lo que fue la discusión de la reforma previsional, que fue muy fuerte, que tuvo el condimento de grandes manifestaciones, donde hubo bastantes problemas, pasando por lo que fue la discusión del aborto, que nos llevó casi la primera mitad del año, y terminando con un presupuesto también fuertemente discutido. Creo que ha sido un año con muchos vaivenes, y sobre todo porque nos tocó a todos los argentinos, y el Congreso es de alguna manera esa representación, pasar por un año muy malo con situaciones económicas que no se preveían a principio de año. La verdad es que nadie hubiera pensado, no había ningún economista ni ningún político que hubiera pensado que este año iba a ser tan malo para los argentinos y que se iba a caer tanto los indicadores que teníamos previsto en el país. De hecho, el presupuesto de este año voló por los aires en términos de cumplimiento. Entonces, creo que ha sido un año legislativo de mucha discusión, y donde hubo que asumir posiciones fuertes. Creo que también ahí se han marcado posiciones claramente, ¿no? En esto marcaste una diferencia en cuanto al resto del bloque de los diputados salteños del Frente Oficialista. Puntualmente, ¿en virtud de qué la diferencia? Mirá, yo siempre lo dije, ¿no? Uno cuando ve el accionar histórico de muchos legisladores nacionales, siempre tiene esa sensación de que si los legisladores hubieran hecho algunas cosas distintas en determinados momentos de la historia argentina, no hubieran pasado cosas muy malas que le pasaron al país. Y en un momento me tocó a mí, en un momento se discutió un tema como la reforma previsional, que la verdad le volvía a meter la mano en el bolsillo de los jubilados. No va a ser la primera vez en la historia argentina que pasa. Y yo creo que en esos momentos es donde uno tiene que hacer cosas distintas, y tiene que entender que hay que pararse y hay que decirle al gobierno de turno, más allá de las ideologías y de los partidos políticos, no, los argentinos no podemos seguir tolerando de que cada vez que los gobiernos administran mal se dan vuelta y agarran la caja de los jubilados o agarran las jubilaciones y meten la mano. O pasa con el presupuesto, es decir, después de 3 años de un gobierno que ha fracasado en prácticamente todos los compromisos que había asumido con los argentinos, yo no puedo tolerar que se le siga ajustando a las provincias en beneficio de una capital federal que tiene los mejores indicadores del país. Entonces, me parece que en algún punto hay que decir las cosas, y en algún punto yo no comparto esta idea de que en el nombre de la gobernabilidad dejemos pasar todo, porque quienes gobiernan no son ingenuos, no son gente que está tratando de hacer el bien y entonces hay que ayudarlo. No, toman decisiones y buscan prioridades, y en esas prioridades yo no comparto que se priorice a las empresas y no al trabajador, no comparto que se priorice a la capital y no al interior, y esta fue un poco las dos grandes discusiones en ese sentido, que me han costado políticamente, pero que la verdad es que yo me siento cómodo y tranquilo con lo que hice, ¿no? Un poco se ve en el presupuesto, las provincias y los municipios hicieron un ajuste brutal en estos 3 años, y sin embargo los subsidios en el Gran Buenos Aires recién van a terminar en el 4º año de mandato de Mauricio Macri, que era una de las principales críticas que se le hacía al sistema de subsidio, que pagamos todo el interior, la luz y el gas de la clase media alta de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Sigue habiendo una injusticia feroz en esa materia. Si bien han subido, y muchas veces te van a decir en Capital Federal subieron el 100% las tarifas o el 200% de las tarifas, pero si vos pagás una tarifa de energía de 40 pesos y te suben el 200%, pasás a pagar 120, cuando una casa Fonavi en Salta paga a veces 800 o 1000 pesos de tarifa de energía.
todavía seguimos subsidiando el agua y las cloacas de la provincia de Buenos Aires y de Capital Federal. Es decir, AISA, que es la empresa que se ocupa de eso, a diferencia del resto de las provincias, donde todas las provincias se hacen cargo, las pagamos todos los usuarios, como en el caso nuestro, Agua del Norte, en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires se paga con el presupuesto nacional que aportamos todos los argentinos. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tolerar este tipo de diferencia? Y esto es otra de las cosas que se han discutido, ¿no? Y esto fue en virtud de la negociación de los gobernadores con el presidente por el presupuesto, que sí. El presidente tuvo que terminar traspasando a AISA, Edesur y Edenor, a provincia y a capital. Sí, traspaso que hasta ahora no se ha visto, se ven los papeles porque hay una ley que dice vamos a ir progresivamente traspasando, pero mientras tanto seguimos pagando, vos cada vez que pagas impuestos, yo le pagamos el agua y la luz a la gente de Buenos Aires. Se ven otras cosas, a ver, yo tengo un proyecto de equiparación del precio de los combustibles. ¿Hasta cuándo en el interior vamos a pagar 15-20% a veces más caro los combustibles de lo que se paga en Capital Federal? Entonces, yo siento que hay un distrito muy rico y hay un gobierno centralista, que la mayoría de las obras las hacen en el lugar, que la mayoría de las ventajas en servicios públicos o en servicios esenciales o en materia de insumos básicos como hoy es el combustible o la telefonía celular, siempre las ventajas las tiene la Capital Federal. Entonces, me parece que si no discutimos de fondo un esquema distinto y seguimos haciendo las mismas cosas que han hecho sucesivos gobiernos durante distintos años, bueno, el resultado no puede ser distinto. El problema en la Argentina es que, valga la redundancia, no soluciona ningún problema. Es decir, pasan los años y seguimos con los problemas de inseguridad y seguimos sin saber a dónde vamos con la educación y seguimos sin saber qué perfil vamos a tener en nuestras economías regionales, y es lamentable, ¿no? Creo que las sociedades avanzan en la medida que pueden hacerse cargo y ir resolviendo cada uno de los problemas. Uno de los temas fundamentales que por ahí el gobierno de Macri había empezado a solucionarlo era el tema del Belgrano Carga y los ramales. Hace poco lo poco que se iba a invertir en el C15 voló de un plumazo. ¿Cuál es la situación de los otros ramales? No, a ver, uno ve con mucha preocupación lo que está pasando con las poquitas obras que se han hecho. Si tenemos en cuenta que este gobierno terminó una obra que estaba largamente demorada desde el gobierno anterior, que era la Ruta 50 de Orán-Pichanal, es una obra que está absolutamente deteriorada, es decir, se inauguró hace menos de un año. Ya hay lugares donde no se puede transitar, hay rotondas que ni siquiera se terminaron y se hicieron, como el acceso a Hipólito Yrigoyen. Si un tramo del ferrocarril se cae, como vimos el otro día, si la pista del aeropuerto que la hicieron de nuevo tuvo que suspender los vuelos o dejarla de usar porque se hundió el pavimento, entonces a uno le da la sensación de que se hizo muy poquito. Está claro que el Plan Belgrano ha sido un fracaso en términos de ejecución, pero si lo poquito que se hicieron además se hizo mal, estamos complicados, ¿no? Y yo creo que no hay una visión. Participé de muchas discusiones donde hablamos de la salida al Pacífico, donde hablamos de la terminación de lo que es el ramal del C15, de lo que pasaba con el Belgrano Cargas en general, en los distintos ramales. Y la verdad es que se empezaron a suspender, a bajar los niveles de inversión hasta llegar a cero. Y entonces lo único que se había empezado a hacer del Plan Belgrano, que habían empezado quizás por la zona del Chaco y Formosa en los primeros años y que decían, bueno, en la segunda etapa ya le toca a Salta, pareciera que cuando le tocó a Salta se terminó La Plata. Entonces, a mí me queda un sabor muy amargo de la falta de ejecución de muchas de las cosas comprometidas, entre ellas el ferrocarril Belgrano, pero también la ruta 934, también la ruta 51, la llegada a Sico, que está largamente postergada, es decir, cosas que estaban muy comprometidas desde el inicio, que supuestamente inclusive en los primeros meses de gobierno ya se licitaba y se empezaba, y que finalmente después de 3 años no se ha hecho nada, ¿no? Son obras que son necesarias para el desarrollo económico de la provincia. En esto marcaste una clara diferencia con el actual frente gobernante. Hace unos días participaste en un evento donde estaba el ex jefe de gabinete Alberto Fernández y el ex intendente de Tartagal y actual diputado nacional. ¿Cómo ves ese esquema político en nuestra provincia? ¿Cómo se va conformando? Mirá, yo estoy poniendo toda la energía en tratar de
de que entendamos que Salta tiene que tener un proyecto como provincia, que el año que viene se termina una etapa en Salta claramente después de 2 años de 12 años del gobierno de Urtubey, y que tenemos que poder ser capaces de trabajar una alternativa y un proyecto superador, es decir, las cosas buenas que hizo Urtubey, hacerlas mejor, inclusive, y asumir todos los desafíos que tiene Salta, entre ellos el desafío del desarrollo, de la generación de empleo, que son cosas que todavía calan muy hondo en nuestra sociedad. Y en eso creo que no puede haber límites. Me parece que en todo caso el límite es la propuesta que tiene Cambiemos y Mauricio Macri para Salta con Gustavo Sáenz, con Martín Grande. Nosotros tenemos que tratar de unir a todos los que pensamos que en una alternativa diferente, y en ese trabajo estoy. Hablo con Leavi, como con muchos otros dirigentes, intendentes, diputados de distintos lugares de la provincia, tratando de unificar un criterio de trabajo. Como siempre, tenemos vaivenes, hay veces que nos ponemos más de acuerdo, pero yo creo que es hora de pensar más en las coincidencias, más en el futuro que en el pasado. Hay mucha gente que está discutiendo la política, tanto nacional como provincial, en términos de pasado. Me parece que lo que la gente nos demanda es cómo discutimos lo que hacemos para adelante, qué proponemos, y yo voy a conversar con todos. Alberto Fernández es un dirigente nacional que tiene su trayectoria, que es de aquellos dirigentes que dice las cosas y ha dicho cosas en momentos que había que decirlas, porque yo valoro los dirigentes que tienen la audacia de decirlo en el momento, no 10 o 20 años después, y me parece que él también muestra un camino, más allá de que puede estar más cerca o más lejos de la expresidenta. Me parece que cuando él dice, bueno, veamos cómo hacemos para unificar criterios y demos la discusión internamente, o por lo menos nos demos la oportunidad de discutir, creo que ese es el camino. Bueno, yo estoy tratando de llevar adelante el trabajo necesario para que todos los sectores se sientan parte del proyecto que viene en Salta. Son los pocos dirigentes que no especula con el latiguillo ese, no hay que discutir candidatura, algo que por ahí suena bien, pero que en definitiva esconde malas intenciones, ¿no? Muchas veces, ¿no? ¿Cómo haces desde la política? Pues tenés una buena relación con el actual gobernador de la provincia, que está en otro proyecto político. ¿Cómo se hace, Javier? No, a ver, a mí me parece interesantísimo que Urtubey pueda ser presidente de los argentinos. Creo que para Salta es una oportunidad que hay que indagar, que hay que apoyar, que hay que tratar de llegar al final. Lo que está claro es que el final es incierto. Entonces, nosotros no podemos dejar de pensar en Salta en pos de solamente una candidatura nacional. Tenemos que hacer las dos cosas. Entonces, yo estoy tratando de trabajar en ese sentido. Yo digo, voy a ser gobernador de Salta, empiezo 6 u 8 meses antes, porque creo que gobernar Salta tiene una responsabilidad grande que hay que asumir con la seriedad que se merece el tema y poder llegar al año que viene sabiendo las cosas que hay que hacer, identificando problemas, poder hablar con todos los sectores. Yo no soy de los que siento que sé de todas las materias de Salta. Me parece que hay que hablar de producción con los productores, que hay que hablar de educación con los maestros y los directores, me parece que hay que hablar de industria con los industriales. No es que llegue un gobernador que se la sabe toda y sabe de todos los temas, y eso lleva tiempo. Entonces, si lo queremos hacer con seriedad, que es lo que yo pretendo, si no, lo que hacemos es esperamos a julio, pegamos cartelitos que digan viva el amor, viva la paz, viva la esperanza, y eso es el plan de gobierno. Me parece que Salta también se merece un trabajo mucho más profundo en términos políticos, ¿no? Yo asisto a un momento en donde la política a veces tiene una discusión de muy poca profundidad, y esto también nos lleva a que después los planes y los gobiernos fracasen. Y yo pretendo, si la gente me elige como gobernador, tener un gran plan de gobierno, llevarlo a la práctica y ejecutarlo, y además animarse a cambiar muchas de las cosas que hay que cambiar, porque en definitiva yo no quiero ser como aquellos políticos más grandes que por ahí uno se siente y dice, nosotros, nuestra generación fracasó. No, yo no quiero pasar por la política en un fracaso, y es lo que uno a veces ve, ¿no? Que se hacen las mismas cosas, que se reiteran los mismos errores. Creo que hay que animarse y ser audaces para efectivamente cambiar cosas importantes en la política, y eso no quita acompañar o ayudar a que Urtubey pueda llegar a ser presidente, pero yo voy a priorizar Salta, ¿no? En cuanto a lo que decías de la falta de proyecto, una de las cosas con las que empezamos hablando es el tema de los jubilados.
el país tiene más de 40 reformas al sistema previsional en los últimos 25 años, la leyecita, el cálculo, y eso también nos lleva a pensar en qué pasó en las cajas previsionales de las provincias, ¿no? Sí, a ver, si tenemos un drama mayor, un jubilado que gana la mínima, que es el 80% de los jubilados del país, percibe un tercio de lo que sería el básico para no ser pobre. Entonces, cuando nosotros pensamos la realidad de la Argentina, es muy dolorosa, más del 50% de los chicos en pobreza, la situación de nuestros jubilados, la situación de muchos trabajadores en Salta, el otro día veía casi el 50% trabaja en negro, es decir, hay cosas que hay que resolver. Entonces cuando a mí a veces me hablan de obras que se van a hacer en los próximos 20 años faraónicas o que no tienen mucho sentido, o vemos publicidad del gobierno nacional porque hicieron en Buenos Aires los Juegos Olímpicos de la Juventud, y voy a decir, tenemos gente que se muere de hambre. Yo creo que es hora de priorizar algunas cosas y de entender cómo hacemos para que la Argentina, como te decía hace un rato, resuelva el problema. Bueno, en Salta tenemos que hacer eso también, es decir, hay lugares y hay zonas y hay sectores donde no hemos podido resolver los temas. En Salta Capital todavía se corta el agua, hay barrios donde se corta el agua, hay insumo básico que en el siglo XXI debería estar resuelto en cualquier ciudad más o menos razonable y se le corta el agua 2-3 días, o tienen problemas de desagües cloacales. Entonces hay cosas que ya hay que resolver de una buena vez. Recién decías el tema de los Juegos Olímpicos de la Juventud. El populismo no es bueno ni cuando es de guante blanco ni cuando viene por el otro lado, en definitiva, pues termina perjudicando a todos los ciudadanos. Marcás una buena diferencia en cuanto políticamente hacia los dos sectores y estás encolumnado hacia un sector político. Te tenés la decisión tomada. El otro día también una declaración tuya que te querían correr de la candidatura. No, porque, a ver, hay un sector de la política que involucra a mucha gente más allá de candidatos y de nombre, que quieren quedarse de 30 años. Entonces cuando irrumpe alguien, como en el caso mío, que dice, no, esto hay que cambiarlo, o hay que hacer una renovación importante de lo que es un gobierno después de 12 años, bueno, hay gente que te mira y dice, che, prefiero que no esté. Entonces aparece uno que dice, no, va a ser intendente, el otro dice, no, es mejor que vaya para otro lado. Empiezan a tratar de buscarte un lugar como si uno no planteara ser gobernador por vocación, sino por buscar un trabajo. Y me parece, te reitero, me parece alarmante y asombroso, porque pensar que alguien pueda pretender ser gobernador de la provincia o decir, quiero ser gobernador de la provincia para ver qué hace en términos políticos, es un drama para todos los salteños, ¿no? Porque en definitiva, si uno llega a ser gobernador, tiene en sus manos la decisión del futuro de muchas cosas que se pueden cambiar en Salta. Entonces, a mí me divierte en algún punto porque creo que es el camino correcto. Es decir, si aquel que lleva 20 años y fue incapaz de cambiar algunas cosas o de hacer bien o ser eficiente en su trabajo, siente que uno puede moverle un poco el piso o el avispero en ese ámbito, bienvenido. Yo creo que Salta necesita esa renovación, necesita un montón de gente capaz que tiene la posibilidad de hacer cosas nuevas. Un ministro, un secretario que está hace 10 años, a veces algunos llevan 20 años, porque pasaron de un gobierno al otro. Llega un momento que ya no tiene iniciativa, llega un momento que ya se cansa, llega un momento, no por bueno o por malo, el ser humano es así, es lógico que si no tenés nuevos desafíos, empieces a hacer tu trabajo mediocremente. Y necesitamos renovar ideas, renovar propuestas, y creo que tenemos una oportunidad grande. Yo no le voy a pedir a Urtubey que en el último año de su mandato haga cosas novedosas, porque no las va a hacer, es lógico que pase. Ahora, sería para mí un fracaso total que el gobierno que viene no haga cosas novedosas. Un poco lo que me pasa por ahí, yo lo digo en el ámbito municipal. Yo veo que hay una municipalidad que sigue haciendo lo mismo que se venía haciendo. No hay ningún gran cambio, ningún gran salto cualitativo, nada que se haya roto en términos de decir esto no se hace más. Y esta es la demanda más grande. Si viene alguien de otra generación, alguien con una nueva impronta y sigue haciendo lo mismo que se hace 20 años en Salta, y bueno, vamos a dejar pasar una oportunidad grande. Viste, grandes definiciones políticas y tener la decisión tomada. Lanzaste movimiento, ¿cuál es el próximo paso?
Bueno, obviamente que ahora uno sigue activo. Ayer estuve en Rosario de la Frontera, pero digo, termina el año y seguramente los primeros días de enero va a ser un poco más, digamos, lento en términos de trabajo político. Si bien yo voy a aprovechar para recorrer la provincia, un poco el interior, pero creo que en febrero se va a alargar y yo creo que a diferencia de lo que piensan mucho en Salta, más temprano que tarde vamos a estar metidos en elecciones, porque todas las provincias van a estar con elecciones. Entonces, aunque en Salta falte todavía 6 meses, vamos a empezar a mirar una realidad. Y la idea es poder sumar dos cosas: el trabajo político que vengo haciendo, de visitar, de hablar con distintos dirigentes, y este espacio de pensamiento que es en movimiento, que es un lugar donde quiero que todos los sectores participen, que puedan traer sus propuestas, que puedan generar debate de ideas. Te reitero, quiero hacer algo muy serio y creo que ahí hay que buscar que participen todos. Hay muchísima gente en Salta que jamás pasó por un partido político, que no tiene ficha de afiliación de ningún partido y que saben muchísimo sobre determinadas materias. Entonces no podemos perder esa posibilidad de darle a todos los salteños un lugar en donde puedan expresar ideas y proyectos. Y esto es en movimiento, que es un poco, su nombre lo dice, Salteño no depende solo de los gobiernos, de los políticos, depende de que todos nosotros seamos capaces de generar el destino común que queremos. Muchas gracias. No, gracias a vos, como siempre, y felices fiestas. A todos ustedes, muchas gracias.